Para hablar del tema, saludo con gusto a Pedro Tello, economista. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Susana, qué gusto saludarte a ti y a quien sigue en este espacio informativo. Igualmente. Pues por un lado vemos que Banxico mantiene su pronóstico de crecimiento para este año entre 2 y 3%, mientras que la OCDE lo eleva a 2.5%. ¿Cuál es tu lectura de estas previsiones? ¿Consideras que son pues adecuadas? ¿Cómo ves tú el panorama económico en nuestro país? Yo diría tres cosas, Susana. La primera es que importa mucho cómo nos vemos desde adentro, de ahí la relevancia de la opinión del Banco de México sobre la radiografía actual de la economía mexicana, particularmente en materia de crecimiento e inflación, pero también importa cómo nos ven desde afuera. Esto último porque en buena medida los reportes de la OCDE son relevantes para la toma de decisiones de en qué países invertir, en función de la resistencia que presente su actividad económica, pero sobre todo y de manera muy especial en función de las perspectivas que hacia adelante se perciben en lo que al desempeño de su actividad productiva. Esa es la primera cuestión. La segunda, me parece que en el fondo el que Banco de México y la OCDE coincidan en el rango del crecimiento esperado para el 2018 y se ubiquen más o menos en la misma situación para el crecimiento estimado en el 2019, lo que nos indica es que independientemente de lo que vaya a ocurrir en el relevo del gobierno federal y en los relevos de los gobiernos estatales, lo mismo que en el cambio en la composición del poder legislativo, la economía mexicana tiene ya una trayectoria andada, tiene una tendencia que se está definiendo y un ritmo de avance que se va a mantener por lo menos hasta el primer año del próximo gobierno. Y eso yo creo que es un signo de tranquilidad por venir de dos visiones, la propia y la externa. Y la tercera cuestión que vale la pena señalar, Susana, es que en ambos casos, Banco de México y la OCDE ubican al Telecán como un instrumento muy relevante para decidir en buena medida cuál va a ser el ritmo de avance de la economía a raíz de la inversión que esto pueda detonar hacia adelante, particularmente en el 2019. Así que unos lo ubican como un riesgo relevante, otros como una oportunidad, pero en ambos casos se trata de un instrumento crucial para el futuro inmediato de la actividad económica nacional. Exactamente, pero Banxico fue quien alertó sobre los riesgos que podrían existir para la economía ante la renegociación del Telecán y también las elecciones, pero digamos que estos riesgos pues no afectarían a la economía en el corto plazo, al crecimiento económico. Por supuesto que no, porque la renegociación del Telecán entraría yo creo que en vigor a partir de otoño próximo y estaría terminando hacia el 2019. Y yo tengo la impresión de que independientemente de las dificultades que hoy en día existen para resolver los temas cruciales, en el fondo, por tratarse de un sector tan importante como el automotriz, al cabo del tiempo los tres países van a terminar por establecer un área de confluencia para destrabar ese asunto y resolver los otros cuatro pendientes que tienen atorado a la modernización del Telecán. Bien, en cuanto a la inflación, Pedro, se habla de una tendencia a la baja para en 2019 ya llegar pues a la meta del Banco de México, más o menos 3%. ¿Qué opinas? ¿Lo ves viable? Banco de México lo ubica en un 3.8% aproximadamente. Yo creo que a mediano plazo esa es efectivamente la inflación que vamos a tener, pero en el corto plazo y particularmente en 2018, yo percibo que hacia la segunda mitad, particularmente de este año, vamos a tener algunos problemas para la desaceleración de la inflación al ritmo que originalmente se había estimado por las autoridades del Banco de México y por no pocos analistas. Y la razón estriba fundamentalmente en dos campos importantes que van a empujar al alza los precios. Uno, el efecto de la depreciación de nuestra moneda, que desde abril a la fecha se ha comportado como una de las que ha perdido mayor terreno frente al dólar. Y dos, y sobre todo, por el incremento en los petroprecios y el impacto que esto tiene sobre los productos químicos que importamos, particularmente en lo que atañe a los energéticos. Dos factores, tipo de cambio y energéticos, que tienen un peso relevante sobre la determinación de costos de las empresas y, por supuesto, en el índice nacional de precios al consumidor, Susana. Y precisamente, ¿qué esperar del tipo de cambio, Pedro, cuando algunos dicen que todavía pues no está descontada la elección? Ahí es donde yo creo que estamos literalmente en el terreno más resbaloso en materia de predicción hacia adelante. Yo tengo la impresión de que en este momento el mercado cambiario mexicano es más influido por acontecimientos internos que por el impacto del proceso electoral. Pero mientras nos acercamos a la fecha crucial de la elección,
seguramente habrá mayor nerviosismo y seguramente el dólar se moverá más al alza, pero hasta dónde va a llegar, con toda franqueza, no lo sé. Yo creo que quien se atreva a hacer algún pronóstico en ese sentido estará poniendo, diría, un número sin demasiado base de sustentación, claro. Susana. Bien, pues muchas gracias por el análisis, Pedro Tello, economista. Muy buenas tardes.